Tanta confianza, no me hagas reír, no eres más que una escoria que se cree el más fuerte, cuando lo único que es ser débil, porque el poder es lo que te hace mucha falta, diría Yama, el cual veía a su rival serio, y no le había gustado lo que había escuchado decirle de su rival. Jaja, ¿eso crees? Tanta confianza tienes de ganarme a uno, ya es tu ego el que habla, diría Goku viendo al guerrero. Pues veamos si eres lo que hablas o solo una niña con el poder que no puede hacer nada más que hablar, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un descomunal caos por su gran poder. Bien, deberá darlo todo, no debo descuidarme en lo más mínimo y ser el guerrero que debo ser, el gran Yama, el rey de la muerte, diría el guerrero cuando se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo se generó una oscuridad por su poder oscuro. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder que se había usado. Dándole así inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que por donde vieras ibas a ver a dos rayos moverse a unas grandes velocidades mientras se iban dando fuertes golpes. La velocidad de los guerreros era descomunal, que por donde vieras ibas a ver a dos veloces rayos darse brutales golpes que cada golpe ponía de cabeza el mundo de la nada por la intensa batalla que se estaba librando. Goku se movía a unas grandes velocidades, que por donde pasaba generaba un gran caos por cada golpe que lanzaba, y con la fuerza que utilizaba ponía de rodillas a cualquiera por su inmenso poder y fuerza. Yama tenía muchas dificultades al esquivar esos salvajes golpes, que lo hacían ponerse de rodillas por lo salvaje y fuertes que estaban siendo los golpes. Goku no paraba, cada golpe le aumentaba la fuerza, no le importaba nada que su poder seguía en aumento segundo tras segundo, la batalla la tenía más que ganada, pero él no se iba a rendir o bajar la guardia así de simple, él lo iba a dar todo en batalla sin importar nada. Yama recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Golpe puño de Loaru, diría Goku usando una de sus míticas técnicas del pasado, mientras se movía un gran Ozaru se había ver. Yama no fue capaz de esquivarlo, que lo recibió de lleno, que no pudo hacer nada siendo atravesado por la brutal técnica. Final, golpe puño del dragón, diría Goku cuando volvió a hacer la técnica de nuevo, mientras se iba moviendo a una gran velocidad que a su paso iba generando un caos por su inmenso poder de hecha vez que le dio a su rival. Se generó una fuerte e inmensa explosión que estaba arrasando con todo a su paso por lo brutal que había sido la técnica, que nada a su paso había quedado por la inmensa explosión que se había generado. Goku veía la inmensa explosión que se había generado mientras tenía una pequeña sonrisa, porque sabía que vendría un ataque mucho mejor o algo mediocre. Al final no sabes qué esperar de tu rival. Pero se llevó una gran sorpresa al ver que Yama había sido desintegrado por su técnica, y eso lo dejó impactado por según no debía haber pasado eso. Yama podría morir 1000 veces, pero sus cuerpos de rey de la muerte lo renacen en segundos en su reino de nuevo. En eso, en el palacio fue destruido por un veloz rayo que había caído mientras se movía entre las dimensiones hasta llegar a donde estaba el mundo de la nada mientras estaba serio. Vaya, sigues vivo, pensé que había muerto, pero veo que no es así, admiro esa determinación, pero la duda aquí es, ¿seguirás o solo serás un débil del montón?, diría Goku, el cual sintió un gran aumento en el poder de su rival. Yo sospecho que por cada muerte su poder aumenta como los Saiyajines en cada batalla, lo cual solo sonrió porque si lo hacía varias veces él tendría el mismo poder de su rival, y eso sería interesante en la batalla. Sabes perfectamente que no podré morir por más que quieras, mi muerte nunca llegará y eso lo sabes más que nadie, diría Yama, el cual veía a su rival serio ya que sabía que su poder es uno de los más grandes pero no sabía ni cómo usarlo. Si lo acabo de comprobar y eso se hará más interesante, a ver si serás capaz de renacer las veces que te ponga de rodillas, porque si no sería aburrido un poder como ese si solo vives unas pocas veces, diría Goku en burla. Ya veremos si eres capaz de hacer lo que dices o solo hablas por hablar, diría Yama, el cual se había desplazado a una gran velocidad que a su paso se había generado un gran caos por su inmenso poder. Él ahora es más fuerte, pero su fuerza no será la gran cosa ante mí, o quién sabe y me dé una mejor batalla, eso espero, porque si no esto será muy aburrido, diría Goku en sus pensamientos mientras detuvo un fuerte golpe que iba a donde él.
Yama se sorprendió porque la velocidad que había usado en ese golpe había sido descabellada y la fuerza era peor, pero fue detenido como si no hubiera sido nada. Goku a una gran velocidad le dejó ir un veloz golpe. Él usó una fuerza moderada porque no quería volver a matarlo debido que quería poner a prueba a este rival ahora. Yama salió disparado hasta impactar con una montaña de rocas que las destruyó por el salvaje impacto mientras se ponía de pie rápido, pero cuando lo hizo recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar el suelo, que se generó una inmensa explosión. Vaya, por lo que parece ya no eres el gran rival que eras, ahora solo eres un niño con egos de grandeza, pero bueno, ¿qué importa? Debo terminar esta batalla absurda para irme a entrenar y prepararme para mi verdadera batalla, diría Goku serio, ya que la batalla ante su adversario era aburrida. Si lo que digas solo eres un hablador nada más, a ver si puedes resolver eso, diría Yama, el cual se movió a una descomunal velocidad que a su paso solo había generado un caos. Lo humillaré de nuevo y pues después lo pondré en su lugar, diría Goku, el cual le dejó ir un fuerte golpe. Los dos al impactar sus puños se creó una inmensa onda de ki por el gran poder de los dos, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Los dos guerreros se iban moviendo a unas grandes velocidades dándose fuertes golpes. Por donde pasaban los dos guerreros se daban unos salvajes golpes, cada uno era salvaje e único. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras se daban unos fuertes golpes. Yama se movía a unas grandes velocidades también, pero igual tenías muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le daban de lleno, que cada golpe lo sentía como si fueran de una bestia, y aún tenía muchas dificultades al detener los buenos, y a eso se le llamaba detener los golpes con la cara. La batalla de los dos guerreros había durado unos largos e intensos minutos de una fuerte batalla. Bueno, batalla no es la humillación del guerrero nada más. ¿Seguirás o te rindes?, diría Goku, el cual seguía lanzando salvajes golpes, sin detenerse en lo más mínimo, seguía dándole salvajes golpes. Jaja, no te confíes que eso ya me estaba hartando, diría Yama, el cual había escuchado eso durante muchos minutos, ya le había cansado, pero por distraerse tan solo microsegundos, que recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar salvajemente el suelo de nuevo. Vaya, ¿te rindes o seguirás ahí como la escoria? Ya me aburrí de la batalla, quiero que esto se acabe aquí porque no quiero darte más humillaciones, diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldito, deja de creerte el más fuerte, diría Goku, el cual se ponía de pie, pero se estaba tambaleando, pero su poder volvió a la normalidad. Yama, ¿quieres seguir en la batalla o te rindes ya? Porque eso de humillarle es aburrido, diría Ten, el cual veía a su guerrero. ¿Crees que no soy capaz de darle batalla a este guerrero? Soy capaz de esto y muchas cosas, y eso lo sabes, mi poder de Dios de la muerte es el más grande de este mundo, diría Yama, el cual veía a su adversario serio. Por eso. ¿Más grande me estás diciendo? Jaja, si apenas has logrado ese poder ya vas a liberar más poder, ni en tus mayores sueños, diría Goku en burla viendo al guerrero. Jaja, si lo que digas solo hablas, pero cuando estás a mis pies solo eres un niña con ojos de grandeza, diría Yama, el cual recibió dos brutales golpes, no había sido capaz de verlos. ¿Ves? No eres capaz de ni eso, ya podrás conmigo, no me hagas reír, Ten, dime, tengo permiso de eliminarlo unas veces, diría Goku serio. Si solo que no lo traumes sería suficiente, dirías Ten, el cual se sentó en su trono de nuevo mientras tenía una sonrisa. ¿Estás segura de darle luz verde para hacer eso? Porque sabes que ese guerrero le puede dar una humillada que para Yama sería muy pero muy doloroso en el futuro, diría Sofía sería, por eso ya que no confiaba en el guerrero. No te preocupes, solo será unas veces, él sabe usar su verdadera fuerza, no lo traumada de por vida, solo jugará con eso, diría Ten serio. Bien, solo que no pase a mayores, diría Sofía, la cual estaba seria. En eso Goku ya había empezado su masacre segundo tras segundo, golpes tras golpes a unas grandes velocidades. Yama no soportó la carga en su cuerpo y murió por segunda vez, y en microsegundo había llegado al palacio del rey del todo, entrando como perro en su casa rompiendo todo. Goku estaba sentado en unas rocas mientras tenía una pequeña sonrisa, ya que sabía que la batalla había llegado a su fin. Yama hizo acto de presencia, que al hacer eso solo su mirada era fría como el hielo mismo, parecía que tenía unas ganas de matar a Goku, pero era casi imposible vencer a un guerrero así como él, pero no importa y lo daría todo en batalla. ¿Y tu decisión cuál es? ¿Seguirás en la batalla o la damos por terminada?, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad que a su paso solo había dejado un brutal caos. ¿Cómo en qué momento se movió a esa velocidad? No fue capaz de verlo, diría Yama, el cual recibió un brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión.
¿Ves por qué debes rendirte ya si no quieres morir? Diría Goku, el cual veía dónde había caído el guerrero. Él se estaba pasando un poco con él, pero tal vez así demuestra más poder porque ya se había aburrido. Yama solo estaba furioso, su poder no paraba de aumentar segundo tras segundo, mientras tenía una pequeña sonrisa ya que su poder había aumentado por 30 y eso pensaba él que sería más que suficiente ante la máquina de Goku, pero si supiera que eso no es nada ante semejante monstruo. Vaya decepción me acabo de llevar, pensaba que tendrías más poder pero por lo que veo solo eres un fanfarrón sin poder, diría Goku, que detuvo el fuerte golpe que había sido enviado a donde él. Imposible, ¿cómo has sido capaz de detener mi golpe? Debería ser imposible hacer eso, diría Yama, el cual le dejó ir una fuerte cantidad de golpes a su rival. Goku solo las estaba esquivando a unas grandes velocidad cada golpe que recibía, bueno, esquivar cada golpe que iba a donde él no era nada para él. Yama se descuidó por unos microsegundos y recibió un salvaje golpe que sintió como su alma había sido separada de su cuerpo. Palmada 1000 centellos, diría Goku cuando dio las 1000 palmadas a unas grandes velocidades que cada uno era más fuerte de que la fuerza que había usado. Yama estaba siendo masacrado a golpes, cada uno le hacían un fuerte daño hasta que fue atravesado por una palmada que en su interior sintió como su cuerpo había sido congelado, muriendo por tercera vez. Goku se volvió a sentar en unas rocas mientras tenía una pequeña sonrisa. Él sabía que estaba humillando en carne y juegos al rey del poder oscuro. En eso un portal se abrió y Yama cayó de golpe herido por todos lados del cuerpo. Mientras estaba serio sabía que su batalla había terminado sin hacer tanto. Entonces seguirás haciendo el maldito ridículo porque ante mi gran ego solo eres basura, diría Goku viendo al guerrero. Me rindo ahora, tú eres el tercer ser más fuerte, mi rey, diría Yama, el cual hacía una reverencia ya que sabía que no podía ante semejante bestia del poder, era como atravesar 1000 muros, iba a quedar a medias. Goku se ponía enfrente del guerrero y le dio 2 salvajes golpes para rematarlo ya que no quería sorpresas, él había humillado al rey del poder oscuro sin muchos problemas. Bien hecho, Goku, has demostrado que eres más fuerte que el mismo rey del poder oscuro, eso es algo de admirar, diría Ten con una pequeña sonrisa. Claro, él no fue nada pero yo estaba a mi límite también, diría Goku, el cual cayó de rodillas, escupiendo sangre mientras volvió a Lujin perfecto su estado base. Vaya, Yama, has demostrado ser un débil, un indigno sucesor del rey de la muerte, no eres capaz de hacerle frente a este guerrero ahora que te hace pensar que podrías con la guerrera que está por darse, dirían en serio. Pues no lo has entrenado, por eso se ha quedado débil, por eso no es capaz de hacer algo, si lo hubieras entrenado eso no estaría pasando y lo sabes perfectamente, diría Sofía, sería porque sabía eso más que nadie. No tengo que entrenar a nadie, él solo ha entrenado y ya ves el nivel de poder que tiene, mucha diferencia. Yama tiene todo para lo desaprovecha por estúpido, diría en serio. Goku se ponía de pie como si nada mientras tenía una sonrisa, por eso él sabía que había ganado más que una batalla, pero si había ganado una guerrera al humillar así el rey de la muerte, estaba consciente de lo que se podría liar si el rey de la muerte quiere venganza, pero eso le daba igual, él era consciente de su poder. No es débil, solo su mente lo hace débil, debe esforzarse más porque si sigue así cualquiera lo va a vencer. Si yo como un guardián mi poder lo supera, que lo espera de algunos reyes que son igual de fuertes, diría Goku serio. Sí, pero no creo que haya reyes con el poder de vencerlo, y si existen sería interesante ponerlo a prueba, a ver cuánto tiempo nos dura el gran guerrero, diría en serio. ¿Quieres seguir humillando? ¿No te fue suficiente con la batalla que tuvieron que quieres seguir dándole tremenda humillada? Diría Sofía seria. Tal vez así aprende a usar mejor su poder y no sigue siendo mimado, diría en serio cuando de la nada aparecieron en su palacio. Él tenía una pequeña sonrisa. Bien, me imagino que es momento de irnos a nuestros lugares, diría Sofía, la cual veía a su rey. Será por eso. Claro, ya es momento de que vuelvan a sus trabajos y dejen de estar aquí. Mucha suerte en lo que vayan a hacer, diría Ten, el cual vio como Sofía se fue del lugar. Él solo tenía una pequeña sonrisa. Yo volveré a entrenar, debo mejorar en mi poder, debo dejar de ser ese ser débil, volverse de nuevo un ser temido, diría Yama, el cual sentía un temor solo ver a Goku, por eso estaba con la mirada baja por el miedo que se le generaba. Tienes dimensiones para usar, no te hagas el que no puede y hazlo y mejorar y no seas un estorbo, diría en serio viendo cómo el guerrero se fue del lugar. ¿No crees que nos pasamos con lo que le hicimos al pobre con la humillada que le di? Diría Goku serio viendo lo que había ocurrido. No, tal vez así aprende a entrenar y no depender del poder bruto, porque lo único que podría hacer, pero bueno, dejemos eso de lado. Ahora dime tú sobre ese poder que hizo estremecer la dimensión donde estábamos, diría en serio.
Un poder más allá de mis límites. Recuerda, son un guerrero Saiyajin donde los límites no existen, así que por eso logró superar la barrera que me impidió ser un ser más fuerte, porque en la dimensión del guardián batalla para sobrepasar ese limitador y lo he logrado ahora, diría Goku con una pequeña sonrisa. Si eso veo que para usted es lo que se llama límite, es algo que no existe por lo que veo, pero debes entrenar más para volverte más fuerte con ese poder. Capaz hayas superado a los guardianes de cada universo y seas el más fuerte, solo toca esperar ya a ver cómo son ellos, solo ten paciencia, diría Ten serio. Bien, me iré a mi planeta a mejorar mi poder y volverme más fuerte, diría Goku, el cual salió en un destello de luz. Él es un gran guerrero, su poder no posee un limitador como tal, él sería la última esperanza. Esta vez la batalla no solo será con el guerrero que saldría de esas puertas, sería con más gente. Por desgracia el tiempo lo ha decidido hacia mi maldición. Poder ver el futuro me ha dejado sin salida alguna. Donde vaya eso pasará, pues debo hacerle frente a eso, y pues él podría con todo, diría Ten en sus pensamientos, ya que había visto el futuro y sabía todo lo que iba a pasar. Goku iba en el espacio a una gran velocidad que donde pasaba solo generaba algunos temblores a los planetas, pero no era tanto hasta que llegó a su planeta. Al entrar a la atmósfera del planeta comenzó a caer mientras tenía una pequeña sonrisa, hasta que cayó en ese gran campo hermoso con un aire cálido, un aire puro, y la paz que se sentía en ese planeta era otra cosa. Qué rico es llegar a mi planeta de nuevo y tener un descanso como este después de humillar a ese rey de la muerte, diría Goku, el cual estaba recostado en el campo y sentía como sus músculos se regalaban, él solo tenía una sonrisa. Ahora nos movemos a unos lugares que era una oscuridad sin fin. Son Goku, ahora me vengaré por esa humillada que me habías pegado. Vas a pedir por tu vida, solo termino mis 1000 años entrenamientos para salir de esta dimensión y la humillada que te daré será única en la vida. No podrás ni meter la mano para defenderte, eso te lo aseguro. Soy un rey, más que un rey, pondré a todos a mis pies, diría ese ser que estaba oculto en las sombras. Él sabía que Goku tenía un gran poder, pero él tenía aún más grande poder. Ahora nos movemos a donde estaba el reino de la oscuridad, donde llegó Ten. Maldito Son Goku, entrenaré, romperé mis sellos, no importa si el plan no está listo. Esa humillada que me has dado nunca la olvidaré. Te mandaré al inframundo y cuando estés aquí dejaré vivir una agonía que pidieras no haber nacido. Por el sufrimiento que te dejaré pasar, diría Yama, el cual estaba más que furioso por lo que había pasado. ¿Qué le pasa, señor? Porque esa mirada fría y la furia que hace temblar este reino, diría uno de sus sirvientes. Pues por el momento no te diré, solo hagan su trabajo, porque cuando menos de lo esperen volveré a la cima donde debo estar como rey de la muerte. Ustedes se van a encargar de controlar el inframundo. Iré a entrenar, diría Yama, el cual se fue del lugar. Y así Yama se fue a su lugar donde iba a entrenar para volverse más fuerte. Él sabía que Goku era un pilar grande, casi imposible superar por lo que vio, pero lo imposible a veces es posible, solo debes confiar en tu criterio. Y así pasó el tiempo después de la batalla donde Yama comenzó su arduo entrenamiento. Ten solo veía eso y sonrió. Goku se creó una dimensión y entró a entrenar, ya que sabía que debían dominar el poder de ese guerrero legendario conocido por muchos como Yamoshi, el primer Saiyajin en existir. Él entró y comenzó a meditar por unos siglos, ya que en las dimensiones pasaban los años volando y eso le ayudaba mucho en su meditación hasta que llegó el momento. Creo que es momento de donde comienzo a dominar mi poder de Ozaru, ya que nunca había vuelto a usar esa forma, ya que no puedo, diría Goku, el cual creó una luna artificial y al verla, el cual lentamente se estaba volviendo más grande segundo tras segundo, su poder no paraba de aumentar, su forma iba cambiando, su forma Ozaru no era café sino gris como el Wii y su poder era inimaginable. Goku iba destruyendo todo a su paso por su poder. Pero en su inconsciencia una voz le decía: domina ese poder, controla la bestia, que no era nada del otro mundo, era más fácil de lo que parecía. Goku lentamente iba tomando el control del cuerpo del guerrero. Él sabía que el poder era grande, pero lo estaba haciendo y su apariencia volvía a ser la misma, pero ahora había un cambio. El Super Saiyajin 5 era más fuerte y un ki negativo que se sentía, la contorna de sus ojos había cambiado a negra y Goku se sorprendió por ese gran poder que había alcanzado. Él solo tenía una pequeña sonrisa por ese gran logro. Es impresionante el poder que he logrado con este fase, pero se siente una inmensa presión en mi cuerpo. El poder que poseo es muy grande, pero esto solo es el inicio de mi gran entrenamiento, diría Goku, el cual antes se ponía a meditar en ese poder para alcanzar lo máximo o entenderlo más o menos. Y así fue como empezó a tener su meditación durante miles de años, donde comenzó a comprender ese poder y comenzar a entenderlo, y eso lo estaba logrando lentamente. Su mente estaba en paz, pero ese poder era más fuerte en mentalidad maligna, pero él la domina lentamente, pero en los años que hizo eso le tomó muchos años pero aún así era fuerte en no rendirse fácilmente.
Y así pasaron más de 100 millones de años en esa dimensión donde Goku entró la fase, pero solo logró dominar ese poder a un 80%, pero aún así se le fue difícil porque el poder de Yamoshi no era nada fácil, debido a que el poder del guerrero no era fácil de dominar y nada era fácil en ese aspecto. Goku salió de la dimensión, sintió un gran aumento de poder en su cuerpo, él tenía una pequeña sonrisa ya que sus entrenamientos habían tenido sus frutos y sabía que ahora podría ser más fuerte que los reyes. Ahora sí mi poder es más grande y a demostrar porque soy el guardián supremo no solo por el título, me debo dar a respetar, diría Goku con una pequeña sonrisa ya que sabía que podría poner a sus pies a los dos reyes. Vaya, has mejorado mucho, han pasado varias semanas del entrenamientos y solo venía a decirte que la batalla entre guardianes se ha retrasado porque algunos han tenido problemas, diría, ten serio ya que había visto el caos en algunos universos. Bueno, pues mi diversión sería más tarde, pero de que me divierto me divertiré con alguno villano que quiera hacer caos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, te dejo en tus entrenamientos, vuélvete más fuerte y pues mucha suerte en el futuro, diría Ten con una pequeña sonrisa mientras se fue del lugar con una pequeña sonrisa. Ya que ahora quejar si sigo entrenando, me aburriré, mejor visito a mis antiguas compañeras, diría Goku con una pequeña sonrisa y así fue a visitarlas un rato y hablar de muchas cosas y después de una semana regresó a su planeta. Él sabía que esto sería aburrido ahora que estaba él y su poder. El Omniverso estaba en paz absoluto, Jiren y Gohan se habían vuelto más fuerte con sus entrenamientos arduos cada día y ellos tenían de objetivo superar a Goku, pero era casi imposible superar un pilar como Goku debido a su gran poder, pero nada era imposible para todos, siempre se podría, pero ellos no mucho que digamos. Ten en su palacio veía todo lo que estaba pasado, el orden que se había generado después de la aparición del guardián y algunos villanos que quería hacer de las suyas fueron a esconderse en sus dimensiones mejor, y vio que Yama estaba entrenando y el gran crecimiento de poder había sido grande, que le había sorprendido, pero ya sabía cuál era ese secreto que había usado el guerrero, por lo cual no le dio mucha importancia ya que Goku lo iba a poner en su lugar, y en eso vio al reino del cielo y ahí era como siempre una gran paz gracias a el orden que hacía la guerrera Sofía. Ella cada día mejoraba eso y sus pocos entrenamientos le habían dado un poco de fruto a su poder ser un poco más grande, pero eso no era mucho para él. Y así él seguía viendo a Alvida y lo hermoso que era como su esposa una vez le dijo que si te detienes a ver a Alvida a lo largo del universo solo iría a ver lo hermoso que es y lo mal que los humanos saben apreciar eso. Y así como la paz siguió por cientos de meses, años para universos y todo era tranquilo, el guardián siempre andaba en cada universo y multiversos, por eso la paz era así y así fue por mucho tiempo hasta que sea el día donde todo sea destruido, pero eso falta poco o mucho, el tiempo dirá lo que haría falta. Y así como termina la temporada 1 de esta historia, espero les haya gustado y no olviden darle apoyo para la segunda temporada y el final de algunos guerreros o el inicio.